Cuando vayamos a acotar, vamos a ampliar el dibujo, cuando vayamos a acotar, previamente tendremos que saber a qué escala vamos a imprimir. Eso va a ir en función del formato que elijamos. Vamos a suponer que yo quiero imprimir este despiece en un formato A4. Un formato A4 mide 210 milímetros por 297. Aunque lo girase y tomase el lado mayor, es decir, lo pusiese en horizontal, no me cabría. Vamos a hacer para que visualicéis un poco, voy a hacer un rectángulo. Primer punto, C de cotas. Vamos a darle 297 para dejarlo ya en horizontal y 210. Este sería el formato por fuera, tendría unos márgenes, pero fijaros, si yo desplazo este rectángulo, quedaría parte del dibujo fuera. Eso quiere decir que tengo que imprimir este dibujo a escala 1/2. Creo que con 1/2 va a quedar muy justo, pero entraría. Si yo a la hora de imprimir el formato se va a mantener con las medidas originales, 210 por 297. El dibujo nunca se escala. Actuaríamos sobre la escala en la ventana de impresión, es decir, cuando fuésemos a imprimir, elegiríamos el tipo de impresora, el tamaño del papel y aquí le diríamos escala 1/2 en milímetros y 1/2. Entonces, dando simplemente a esta orden, el dibujo va a ser impreso a escala a la mitad de lo que en realidad era el original. Vamos a cancelar. Bien, pero al imprimirlo a la mitad, todo va a ser a la mitad, o sea, todo va a quedar la mitad de tamaño. Y las cotas van a quedar la mitad de tamaño, es decir, van a ser la mitad de altas. Si esta cota tiene una altura de 2,5 milímetros, a la hora de imprimirlo va a salir con una altura, la medida va a ser la misma, pero va a salir con una altura de 1,25, que no se va a ver y además está fuera de norma, porque la altura mínima de cotas es 2,5. Entonces lo que hacemos es utilizar, ya os digo que eso hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a imprimir. Aquí no lo hemos tenido en cuenta porque empezamos con las órdenes básicas, pero no hay ningún problema porque podemos actualizarlo ahora. Entonces, si ya hemos decidido que tenemos que imprimir todo este dibujo a escala 1/2, la mitad, lo que hacemos es ir a anotar y elegir una acotación anotativa. Tendríamos que tenerla aquí. Si no la tenemos, en este caso no la tenemos, hay que crearla. Iríamos a esta flechita que vemos aquí, clicamos aquí y creamos un nuevo estilo, nuevo. Nombre del nuevo estilo. Voy a poner acotativo, anotativo, anotativo, y que se apoye en el ISO 25, es decir, que tome todos los parámetros que hemos puesto nosotros en el ISO 25, altura 2,5, las flechas en no recuerdo cuánto, bueno, todos los parámetros que lo tome. Anotativo, continuar, y todo lo demás lo dejamos tal cual, es decir, las líneas siguen estando por capa, el intervalo de línea base va a ser 4, las flechas van a ser cerradas y 2,5, el texto va a estar a 2,5, es decir, todo exactamente igual. Aceptamos y cerramos. Ya tenemos el estilo anotativo creado. Ahora lo que nos queda es tomar en la parte de abajo de la pantalla, vemos aquí la escala de anotación y elegimos la escala 1/2. Todas las cotas que vamos a poner a partir de ahora van a estar a 1/2. Si os fijáis, voy a hacer una aquí, estas después las modifico,
pero voy a hacer una aquí para que veáis la diferencia. Acotamos, vamos a acotar esto mismo, o sea, el total otra vez, y vais a ver cómo varía la altura del texto. Es decir, se hace el doble. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a imprimir, como le tenemos que decir, escala 1/2, va a menguar la mitad. Entonces va a quedar a 2,5. Bien, esta la quitamos, era solo un ejemplo. Vamos a acotar, bueno, 4 cosas de por aquí para que veáis cómo vamos a acotar esto. Vamos a meterlo muy pequeño porque, bueno, lo metí muy justo todo. Al centro. Bueno, con esas 2 cotas yo creo que queda. Bueno, vamos a acotar el nervio, por ejemplo. Bien, mira, voy a acotar el nervio y vamos a hacer una cosa también aquí. Fijaros en el nervio, este 8 queda aquí el pobre un poco apretado. Entonces lo que hacemos es esto, nos ponemos sobre la cota, clicamos y en el momento en que clicamos nos aparece esta ventana gráfica y me permite desplazar solo el texto. Pues voy a desplazar el texto y lo pongo aquí, por ejemplo. Escapo para que asegurar ya la cota. Bien, entonces ya tenemos ese estilo anotativo a escala 1/2. ¿Qué pasa con los que hicimos y que no estaban a escala 1/2? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Iríamos a inicio, desactivaríamos la capa 0, perdón, y la capa ejes, y lo que haremos ahora es seleccionamos las cotas y le decimos que sea anotativo y a escala 1/2. No me lo cogió. Cuando hay muchos a veces no lo coge. Anotativo, ya está, ahora sí que lo cogió. Si veis que al principio no os lo coge, es porque seleccioné demasiados. Volvemos otra vez a seleccionar las que nos quedaron aquí, le decimos que anotativo y a 1/2. Entonces, bueno, de esta manera así vamos haciendo aquellas que habíamos hecho con una ISO 25 sin ninguna escala. Ahora ya lo podemos modificar. Vamos a activar la capa 0, si no nos queda muy bien. Bueno, sí queda bien. Entonces aquí tenemos ya estas cotas para ser impresas a escala 1/2. Vamos ahora a ver en este otro dibujo. Aquí tenemos este otro dibujo. Esta es la planta de una vivienda. Esta planta de la vivienda la hemos dibujado y la hemos dibujado a escala, es decir, hemos hecho la planta de esta vivienda está realizada en metros. Normalmente en el dibujo de construcción se emplean metros, pero el programa lo toma como unidades de dibujo. Y las unidades de dibujo sabéis que están asociadas a milímetros. A la hora de acotar tendremos que saber, como os dije anteriormente, a qué escala vamos a imprimir. Si utilizamos un formato A3, el formato A3 mide 420 milímetros por 297. Para hacerme una idea de a qué escala voy a imprimir, voy a hacer una acotación más o menos de lo que ocupe. Fijaros qué barbaridad de cotas, y me dice que esto mide 35 unidades de dibujo, son 35 metros, es decir, 35.000 milímetros. Si quiero introducir estas plantas de esta vivienda unifamiliar en un formato que mida 420, no llega porque hay que quitarle los márgenes, pues 35.000 entre 400 saldría a escala, o sea, habría que hacerlo 100 veces más pequeño de la realidad. Es decir, tendría que
imprimirlo a escala 1 es a 100. Si tengo que acotar, ya tengo que utilizar una acotación anotativa 1 a 100. La acotación anotativa la tenemos aquí. Habíamos creado el estilo de cota anotativo y ahora vamos a crear la escala 1 a 100. La tenemos aquí, pero esta escala no está bien, está hecho adrede. Es decir, bueno, vamos a ver primero, si usásemos un ISO 25, veríais lo que pasará. Va a pasar esto, es decir, que las dimensiones son inmensas. Es más grande la cota, tanto el número como la flecha, es mayor que uno de los dormitorios de la vivienda. Vamos a anotativo y vamos a personalizar la escala. Personalizamos y añadimos, ponemos 1, 100 y decimos 1000 unidades son 100 unidades en el dibujo. ¿Por qué pongo 1000 unidades? Porque cada metro está asociado a milímetro. Un metro son 1000 milímetros. 100 porque la escala va a ser 100 veces más pequeña. Aceptamos y aceptamos. Y ahora tomamos, a la hora de acotar, para empezar a acotar, tomamos la escala que acabamos de crear. Fijaros, para acotar, acoto. Vamos a hacer una continua. Continua, seguimos así. Bueno, vais viendo cómo queda con unas dimensiones, es decir, la altura va a ser 2,5, las flechas van a ser 2,5. Aquí en este caso en construcción normalmente no se ponen flechas, se pondrían trazos. Entonces iríamos al estilo de cota, en el anotativo clicaríamos en modificar y cambiaríamos las flechas por trazos. Iríamos aquí, oblicuo y oblicuo. Aceptamos, definir actual y cerrar. Y se nos cambian automáticamente las flechas por los trazos oblicuos. Lo mismo que he utilizado una acotación anotativa según la escala a la que voy a imprimir, si yo quiero realizar un texto, si yo escribo un texto aquí y no le digo que voy a imprimir a una escala determinada, el texto va a salir enorme. Vamos a verlo. Texto en líneas múltiples, nos ponemos aquí, me pongo a escribir. Fijaros que cerramos editor, fijaros qué dimensión tan enorme tienen estas letras. Suprimimos y lo que hacemos es crear un estilo de texto. Creamos el estilo de texto, vamos a crear, bueno, aquí ya estaba creado anteriormente, si no, iríais aquí a nuevo y pondríais anotativo. Vamos a ponerle 1 para diferenciarlo del anterior que había creado. Aceptamos el tipo de letra Arial y el tamaño anotativo. De esta manera, cada vez que elijamos una escala nos va a hacernos caso. Aplicamos y cerramos. Escribimos, estamos en 1:100. Vemos aquí la escala anotativa 1:100. Vamos a anotativo 1 y líneas múltiples. Escribimos aquí dormitorio. Cerramos editor. Como veis, lo que es el texto queda con una altura pues adecuada.